Seguimos adelante, amigos, en este último bloque de Falta Bueno, un viernes cargadito, ¿eh? Sí, de todo, entrevistas musicales. Empezamos incluso hablando de los matrimonios. Sí. Hemos estado hablando de todo un poco, ¿eh? Y lo bueno que tiene el programa de así, al estilo magazine es que es como un salpicón de hablar de lo que todo. De lo que se dé. Tuvimos la entrevista aquí con Leo de la Misión Blues Band. Buena entrevista, y bueno, ahora en este último bloque tenemos a una amiga que la tuvimos la semana pasada, sí, con algo especial, porque había un acontecimiento muy especial que era el casamiento de su hermano. Qué día que le tocó también al hermano para casarse. La verdad que sí. Lindo. Y hermoso. Después, bueno, nosotros participamos vimos un poco ahí en el Instagram, lo pudimos ver, precioso. Lloraron todo también, porque todo el mundo lloró. Lloró todo el mundo, me imagino, ¿no? Sí, yo no lloré porque tenía mala conexión o algo, y lo vimos una vez, lo vi, yo cuando agarró el celular él, porque había gente, obviamente. Sí, y bueno, ahí saludando con su cuenta de Instagram. Los mensajes, todos estaban preciosos, así que un muñequito de torta le decían. Ahí está. Le damos la bienvenida a Gili, que está con nosotros acá directamente de Venezuela para Uruguay y para el mundo, que vino muy bien acompañada también, vino con su papá. ¿Cómo anda usted? Muy bien, un gusto, feliz de estar nuevamente acá. Muy contento, sí, como familia, pues por lo que vinimos a hacer aquí a Uruguay, que fue ver a mi hermano casarse. Después de muchos saltos, muchas historias, Dios ordenó todo, encaminó todo, y pues ahora está providencialmente, gracias a la mano de Dios, formando una nueva familia. Qué lindo, Qué lindo. Bueno, vos venías por primera vez, y ¿cómo vamos a presentar al papá también? Si lo querés presentar vos, aprovechá. Sí, mi papá sí es la segunda vez que viene. Ellos vinieron el año pasado para enero, ¿no? Sí, finales de enero, para el campamento Veraca. Ahí está, yo los conocí ahí, me acuerdo. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Anda bien? Sí, estuvimos en el campamento Veraca para esa oportunidad. Gracias a ustedes acá en el estudio por permitirnos compartir, ¿no? Para un venezolano y para, creo que un extranjero, eso es muy representativo. De hecho, es bíblico, ¿no? Que el trato a los extranjeros sea de honra. Tiene razón. Pero yo creo que no lo vives o lo experimentas, sino cuando estás fuera de tu país, de tu casa, cuando no hay arepas, cuando no están las comidas típicas y los amigos y todo eso. ¿Podemos hacer alguna en algún momento? Ya, me imagino que habrá hecho algunas en Veraca, ¿no? No, sí, en Veraca ya están conociendo la buena comida venezolana y ha caído muy bien, Bueno, aquí yo he probado arepas colombianas y venezolanas, y no es porque estén ellos ahí. Las mejores son las venezolanas. No, colombianas. Pero bueno, no, mentira. Pero ¿cuáles probaste? Perdón. No, pero entendemos que también hay una disputa. Nosotros los uruguayos y los argentinos disputamos por todo. Y en las disputas de los... Menos el fútbol. No, en el fútbol. El fútbol es lo peor, ¿viste? Es lo que más disputamos. Entonces, claro, y ahora uno encuentra y dice, wow, ¿cómo se siente ver del lado de otras personas? Como por ejemplo cuando se disputan las arepas, ¿no? Que viene un colombiano y te dice, no, son colombianos. Y viene el venezolano, no, venezolano. Yo he probado más las venezolanas, eso sí. Porque obviamente tenemos muchos venezolanos alrededor. Sí, es verdad. Estamos, gracias a Dios, gente muy amada por nosotros, y tengo amigos venezolanos que han vivido, y yo vivo en un lugar Veraca también, que han vivido con nosotros, que bueno, ahora ya no están y seguimos en contacto hasta el día de hoy. Así que bienvenido, de la primera vez a ahora, ¿ha visto alguna diferencia en Uruguay? ¿Todo lo mismo? ¿Algo que me pueda contar? No, específicamente me llama la atención, como dije ahora, la receptividad de los uruguayos, el respeto hacia los venezolanos. Ya creo que es conocido la situación del país, y te repito, a uno le impacta mucho el cómo los venezolanos están siendo acogidos ahora afuera, y sé que Uruguay está entre esos países que tienen esa admiración por el pueblo venezolano, y yo no dudo que a esta hora nos estén escuchando, no muchos, pero sí deben de haber venezolanos conectados. Desde acá les saludamos, mi hija y mi persona, y también Samuel Petit, por supuesto, que ahora se casa con una joven uruguaya. Y a esos venezolanos, un mensaje de esperanza, un mensaje de mucha fortaleza,
Y yo no tengo dudas, después de estos días que he vivido algunas experiencias con algunos venezolanos y uruguayos, que Uruguay está siendo parte de esa escuela de Dios para Venezuela, de lo que Dios quiere que aprendamos los venezolanos, qué fue lo que descuidamos nosotros como venezolanos, en qué fue que nos equivocamos. Claro. Y bueno, volver a construir el país que Dios diseñó para que nosotros fuésemos una familia feliz, como lo hizo también con Uruguay. Asunto que por supuesto que para Uruguay también entiendo que es una lección recibir a los que vienen de fuera, porque es un país bellísimo. Dios les ha honrado a ustedes con esta nación. No sé cuáles son las estadísticas, pero un líder de Veraca me decía que aquí había más vacas que gente. O sea, son un país ganadero, rico. En todo eso, entonces eso es parte de la tierra, ¿no? Claro. Que Dios les diseñó, que Dios les regaló. Yo creo que son un país talentoso, con habilidades, con destrezas, y esas son las oportunidades que hay que cuidar y velar por eso, y por supuesto la iglesia debe ser garante de eso. Entonces se los dice un venezolano que bueno, que está viviendo otras experiencias pues como país. Claro. Y bueno, qué lindo hoy también mientras hablabas te prestaba mucha atención y también pensando, ¿no?, en hoy quizás también cuántos venezolanos son parte también de todo lo que Uruguay está llevando a cabo, ¿no? Venezolanos trabajando en un montón de áreas de relevantes, importantes, así que más que nunca hoy unidos por un mismo propósito, ¿no? Así que más que felices de tenerlos por acá y bueno, esperamos que tenerlos muchas veces más, ¿no? Con respecto a Gili, bueno, dimos un pequeño puntapié la semana pasada de muchas actividades que vos llevás adelante que coincidían incluso con varias cosas del Ministerio de Misión Vida. Ahí está. Que sin saber se estaban enlazando, y bueno, ahí surgió la idea de poder también tener un segmento, una columna en el programa, para que la gente empiece a ser consciente de la responsabilidad como ciudadano que tenemos, más allá de que el cristiano muchas veces en estos países de Latinoamérica, cuando hay corrientes que se vuelcan en el gobierno para un lado y para el otro, como que los cristianos están como en un segundo nivel, ¿no? Somos ciudadanos de segunda, claro, como que metemos. no. Claro, y como que hay un cambio en el paradigma, no del mundo, sino nuestro. De este lado, ¿no? Para poder proteger, en este caso, muchos derechos que han costado vidas, ¿no? Y la verdad que nos pareció muy interesante, y bueno, y en eso queremos ser partícipes, por eso que para nosotros también es una oportunidad el poder saber en qué es lo que estás haciendo para ayudar a despertar a otros. Bueno, precisamente una de las cosas que nosotros como iglesia causamos, y que ahora entiendo y ahora estamos entendiendo como iglesia la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. El país que tenemos hoy realmente, en el 2017 yo estaba haciendo una escuela, estallaron una de las protestas más fuertes. Ese fue el año donde Samuel quedó detenido, y yo estaba afuera, yo estaba en Colombia cuando estallaron las protestas, y recuerdo que la primera semana ya iban más de 20 muertos, y comenzamos a orar por Venezuela. Y Dios me habla en esta palabra de Segunda de Crónicas, dice: si mi pueblo se humillare, pero habla del pueblo que invoca el nombre de Dios. O sea, y luego otro pastor me comienza a explicar la palabra una semana después y me dice: no necesitas que toda Venezuela se humille, sino que el nombre, o sea, ese pueblo que invoca el nombre de Dios en Venezuela sea el que se humille. Ellos son los que deben cambiar el camino, ellos son los que deben arrepentirse. Y luego con el tiempo, pues ya Dios me topa con el ministerio con el que trabajo ahora, y ahí es donde entiendo, o sea, el país que tenemos es responsabilidad de la lámpara que está puesta sobre ese país, del candelaro que está puesta sobre ese país. En Apocalipsis habla, hay 7 cartas a 7 iglesias, y precisamente a Éfeso le dice: si Éfeso no cambia, esa lámpara va a ser quitada, y esa lámpara es representación de la iglesia. Entonces Éfeso es un pueblo en ruinas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso, aun después de haber recibido la carta, no cambió. Y nosotros podemos ser hoy luz
en la nación donde estamos y hacer grandes cambios drásticos en la nación, o podemos no hacer nada y nuestra nación pues va a seguir viviendo en cautiverio. Entonces, entendiendo esa responsabilidad, ahora estamos despertando la conciencia de la iglesia, y que nos incluye. Cuando hablo de la iglesia no es como en tercera persona, sino de nosotros, el cuerpo de Cristo en Venezuela, porque nosotros estamos aprendiendo. O sea, yo pasé 20 años de mi vida, 25 años de mi vida pensando de manera socialista sin saberlo. Claro. Yo estoy en contra de Chávez y de Maduro, pero igual apoyaba a otros candidatos socialistas igual. Y ahora entiendo, en la palabra hay una forma de establecer nación. Israel fue un modelo que se entregó al mundo. O sea, y fue dado en una época en la cual no existían repúblicas en el mundo, todo era monarquía, todas las naciones alrededor de Israel eran monarquías, pero a Israel se le dio una forma de gobierno diferente, donde no gobernaba un hombre, sino que ellos elegían representantes de 10, de 50, sobre 100, elegían ellos, o sea, no era impuesto ni por sangre, sino que ellos elegían, tenían la oportunidad de elegir, y fueron un modelo a las naciones, pero luego se dejaron llevar por lo que veían afuera, por lo que pasaba con las otras naciones, y dijeron: nosotros queremos rey. Entonces cuando Dios les da el rey, les dijo cuáles eran las consecuencias de elegir esa forma de gobierno que no era bíblica, que no era la que el Señor les había enseñado. Sin embargo, ellos deciden tener el rey, y la consecuencia después de eso para el mundo entero fueron 3.000 años de monarquía en el mundo, hasta que luego de 3.000 años se levanta entonces una república. Hubo un intento de república antes, que fue Grecia, pero a Grecia le faltó lo más importante, a Grecia y a Roma. Ellos no entendían el evangelio, entonces aunque querían hablar de representación, de separación de poderes y de república, el problema de Grecia y de Roma es que había desigualdad entre el hombre, o sea, había maltrato hacia la mujer era un objeto, había esclavitud, no había el amor que Cristo había predicado. Entonces la nación en sí, las naciones no estaban listas para vivir esta forma de gobierno, porque el fundamento es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ok? Luego, cuando ya se levanta entonces, que comienza lo que es hoy Estados Unidos, comenzó a levantarse como esta república que comenzó a ser modelo a toda Latinoamérica. Bien, se levantan ellos como república, comienzan entonces el resto de las colonias a querer independizarse, pero hay una gran diferencia entre lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en Venezuela, en Uruguay, en toda Latinoamérica. ¿Okay? Nosotros formamos nuestra república y nos independizamos y toda la cosa. Pero, por ejemplo, no conozco la historia de Uruguay, pero, por ejemplo, en Venezuela hay documentos donde cuentan que en 1850 Venezuela seguía enviando cartas a la corona española para que la corona les enviara alimentos, les enviara comida, les enviara ropa, porque no tenían, vivían en la pobreza. Nadie les enseñó a desarrollarse, nadie les enseñó a ser independientes. Entonces tomaron lo externo, que es la república, pero el fundamento y la fortaleza de esa república es la gente, y ellos no estaban educados. Latinoamérica no estaba formada para eso. Y aún hoy, aunque hemos tenido algún intento de repúblicas o de una forma de gobierno más libre, la mayoría de nuestros países han tenido gobierno socialista, la gran mayoría. Y cuando ha habido un intento de un gobierno más libre, a la larga no perdura, porque nuestro carácter, o sea, la fortaleza realmente de esa forma de gobierno bíblica es la nación, y nuestro pueblo latinoamericano aún no está listo para eso. Venezuela vive las consecuencias más drásticas porque, claro, dejamos entrar como todo el combo completo del socialismo y del comunismo. Pero creo que realmente es parte, es como Venezuela llegó a ser uno de los países principales más ricos de Latinoamérica, pero no estábamos listos para manejar tal riqueza. Y ahora vivimos las consecuencias, pero nosotros enseñamos, y lo que hemos visto es que toda esa oscuridad en la que está sumergida hoy el país es para luego, en el momento en que el país sea transformado, sea visible. La gente pueda decir qué pasó en Venezuela, porque es un milagro. Y todo está apuntando a que va a ser un milagro, porque ahorita no hay nada, no hay nadie, no hay ni un solo líder. Luz de esperanza, sí, porque exacto. Yo he visto que se ha levantado mucha oposición,
pero al final al cabo terminan siendo igual o peor, y a veces la gente que está allá dice, bueno, está el dicho ese, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y después, bueno, se levantan, dicen que van a hacer esto y al final después no hacen nada y terminan negociando con ellos. Ahí va. Claro, negociando. Ahora hay algo que yo creo que, y en este caso no sé si es que coincidís o no, que es una mirada, no solamente Venezuela, pero en Uruguay, en el momento en que uno tiene las cruzadas libertadoras y uno es libre, claro, la libertad necesita una responsabilidad y necesita también, no es que yo quiero ser libre y punto. Claro. ¿No? Y lo que nos pasó a todos los países ahí en Latinoamérica era eso, simplemente queremos la libertad en sí misma. Chao, ya no quiero que me gobiernen allá, pero no tengo ni siquiera, y quizás algunos que fueron a Europa a que fueron enseñados, cuando volvieron no les pasaron piola, o sea, no hubo nada. Hasta yo recuerdo en Argentina estaba Mariano Moreno, que también era un excelente, y lo dejaron esa lucha interna, porque claro, vos sos libre de la corona española, pero después luchaste entre los mismos criollos para quedarse con el poder, o sea que es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Pero la influencia de España con la corona española sigue, creo yo, todavía hay mucha mentalidad colonizada que a veces nosotros decimos, porque España hoy en día tiene muchísima influencia sobre Latinoamérica. Hasta hoy en día, por más que seamos países independientes, todo lo que pasa, todo lo que nosotros vemos que pasa en España, y de repente todo el socialismo que viene de allá se vuelca, pero totalmente acá, ¿no? Para acá. Estamos hablando quizás en materia política, porque sabemos que después en materia económica tenemos una mucha más influencia también de Estados Unidos, pero en lo que es político, todas las cosas que salen en España, y vos decís, mirá lo que está pasando, y de repente en 2 meses lo tenemos acá en Latinoamérica. Claro, por eso muchos no hablan de Latinoamérica, sino de Iberoamérica, claro, ¿okay? Claro, porque realmente estamos unificados a más naciones, incluso Estados Unidos forma parte pues de América, solo que tenemos esta separación de idiomas y realmente pues de cultura, de forma de gobierno, de vida, todo, pero todos los países están conectados y nosotros algo que enseñamos mucho es sobre el principio de la individualidad de Dios sobre todas las cosas, y esto habla acerca de que así como Dios es un Dios único, su unicidad ha sido puesto en todo lo que Él ha creado. No hay nada exactamente igual a nada en la tierra. Todo es único. Cada ser humano es único. Cada planta es única. Cada animal es único. Aún los copos de nieve, o sea, aunque se parecen y por muy mínimo que sea, un copo de nieve nunca se va a repetir a otro. ¿Y qué pasa? Así como cada cosa creada es única, el propósito de eso también es totalmente único. Y toda nación ha sido creada con un propósito. La manera en la que se puede conocer el propósito de la nación también está muy conectada con el nombre. Cuando se va al origen y se busca cuál es la historia de ese nombre que se le otorgó a la nación, se halla un propósito incluso bíblico, ¿ok? Que desconocemos, pero las naciones fueron creadas por Dios. Solo que eso nunca lo enseñan en la escuela. No, claro. Entonces, por ejemplo, yo sé de Venezuela y de Colombia, que son las naciones con las que trabajamos. Porque eran todo un gran país, claro. La gran Colombia. Exacto. Pero tiene un sentido también que estemos separados, ¿ok? Y bueno, la cosa es que cada uno de estos países tiene un propósito y los que estamos conectados tienen un propósito que se conecta. Por ejemplo, de Venezuela salió un libertador y ese libertador trajo libertad a varios países latinoamericanos e influyó en otros, ¿ok? Pero lo mismo va a ocurrir con el Evangelio. El propósito bíblico que tiene cada nación está conectado con el otro y nosotros hablamos acerca de el plan. Hay todo un plan, ¿no? Una agenda global de plan de daño para Latinoamérica, pero asimismo Dios ha establecido un plan para Latinoamérica de bendición. Pero para que ese plan se pueda vivir Latinoamérica, pues cada nación tiene que entender cuál es su propósito y cumplirlo, es decir, vivir el Evangelio en la plenitud. Y por eso es que hablamos de transformación, porque implica un cambio, o sea, profundo. Radical, ¿no? En nuestra cultura, y además, en nuestra manera de pensar. Cuando hablamos de transformación implica tiempo.
porque exacto. estamos hablando de cambios de paradigma, estamos hablando de entendimiento de parte también del que recibe. Y de siglos, por lo menos nuestras naciones tienen 200 años, o están todas a cumplir 200 años. Vos imaginate lo que es romper con esas estructuras. Y por cierto, el seminario que va a haber la semana que viene, donde habla este escritor uruguayo, para mí fue súper importante. ¿Cómo se llama el escritor uruguayo? Sí. José González. Bien. Para mí fue súper clave leer este libro porque nosotros hemos entendido, es lo que enseñamos, que para que haya una transformación externa, como la queremos ver, es necesaria una transformación interna. Dios trabaja de lo interno al externo. Nosotros siempre apuntamos al externo y por eso es que no conseguimos, aún como iglesia, o sea, nosotros muchas veces en esto de que entendimos ahora que le habíamos entregado las esferas al enemigo y ahora queremos recuperar las esferas, vamos a las esferas, pero llegamos allá y Claro. La manera en la que vamos a trabajar en esa esfera es como lo aprendimos en esa universidad, que fue humanista, y con eso venimos a transformar las esferas. Esa no es la manera. Hay un diseño en la Biblia para cada esfera. Hay una forma de gobierno, por ejemplo, pero muchos llegan a la esfera de gobierno y cuando están allí gobiernan incluso con un pensamiento socialista por desconocimiento, ¿no? Pero entonces este escritor, hablando apuntando a esto de que la transformación ocurre primero interno, él estudia el origen de las naciones latinoamericanas. Y para mí estos días lo he estado pensando muchísimo porque lo he visto mucho aquí en Uruguay. Él dice que cómo se forman, ¿no? Llegaron todos estos españoles, que a diferencia de cómo ocurrió la colonización en Estados Unidos llegaron familias, aquí llegaron hombres. La corona española prohibía que las familias vinieran los primeros 100 años. Y cuando ellos llegan, nos han dicho de que ellos llegaron y quemaron y dañaron y violaron a todas las mujeres, pero ellos sí violaron, pero ya va. Los mismos indígenas entregaban a sus mujeres porque la misma cultura indígena estaba dañada, ¿ok? Y la mujer para el hombre indígena era un objeto más. De hecho, hay escritos donde dice que a Colón, como bienvenida, le entregaron una indígena y se la entregaron desnuda y él la vistió y la devolvió. Pero muy diferente pasó con, ¿cómo se llama el que llegó a México? Hernán Cortés. A Hernán Cortés le dieron 12 indígenas y él las dio para los capitanes de sus navíos y eso. O sea, fueron dos cosmovisiones diferentes de las que llegaron, ¿no? Pero al punto que voy es que llegan estos hombres, se mezclan con las mujeres y comienzan a nacer estos mestizos. Estos mestizos llegaron a conocer el diseño de Dios o llegaron a conocer la idea correcta de un padre. No, porque obviamente eran los bastardos. ¿Ok? Sí. Pero al mismo tiempo, ¿sabían o tenían respeto hacia la mamá? No, porque en la cultura indígena la mujer era un objeto. Entonces, imagínense, dice el historiador cuenta que cuando pasaron estos primeros 100 años, había más, se estima, o sea, obviamente no son los datos concretos, probablemente sean más, porque siempre las estimaciones apuntan al menos, se estiman que había 3.000 mestizos. O sea, imaginen la cantidad de orfandad que había en el corazón de estas personas. Ellos luego comienzan a formar otras familias, pero ¿cómo van a formar familias? Con el mismo modelo. Y han pasado siglos, ¿ok? 200 años, y nosotros seguimos cargando con ese cúmulo de heridas. Claro, sí. Entonces, ¿qué está pasando hoy en Uruguay? Hay un montón de personas con problemas que están en problemas de drogas, en problemas de adicción, en problemas de delincuencia. ¿Cómo son las familias de ellos? Y el mismo modelo indígena. El mismo modelo indígena. Papá no está. Entonces, claro, ¿cómo pretendemos formar un país si nuestra familia, la base de ese país, que es la familia, está dañada, está herida? Es necesario sanar. Y más aún, ¿cómo podemos vivir, cómo pretendemos vivir la plenitud del Evangelio cuando la idea principal de Dios conmigo es Abba Padre? ¿Cómo yo puedo entender la paternidad de Dios? Mucho. Justamente ese choque necesitas exactamente, de que prevalezca el modelo bíblico para luego sí llevarlo a la nación. Exactamente. Necesitas primero trabajar en lo interno del corazón, sanar el alma, ¿ok? Y aprender a vivir en el espíritu, porque obviamente hay cosas que
en el espíritu es que podrás llevarla y podrá haber todas estas contradicciones. A mí me pasa algo, y la verdad que estamos pasados, pero quiero hacer un apunte. Nosotros tenemos una influencia en la enseñanza. Imagínate, nosotros cristianos creemos en un Dios, somos monoteístas, pero toda nuestra enseñanza tiene una gran influencia occidental, griega, perdón. ¿Y qué eran los griegos? Todos politeístas. Sí. O sea, es increíble cómo, incluso hasta cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos una óptica muy dualista. Sin embargo, en el Oriente son todos más, es una cuestión de que, por eso a veces nosotros, a mí siempre yo pongo el ejemplo de que por qué Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. En la Biblia no está oculto sus miserias. Claro. David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un asesino, fue un mal padre, todo, ¿para qué? Porque tener esa óptica de que somos un ser integral, somos esto y lo otro. Pero vamos a la universidad con una influencia totalmente occidental y greco-romana. Y por eso es que hay muchos choques, y creo que forma parte de aprender eso. Obviamente yo empecé a ir a la iglesia ya de grande. Entonces como que te vas dando cuenta de por qué a veces hasta nuestros niños que les enseñamos escuelita dominical tendría que también nosotros aprender y darle estas enseñanzas de trabajar mucho más en lo interno y cambiar el pensamiento, porque pensamos como el mundo, esa manera dualista, y ese no es el pensamiento de Dios. Bueno, la verdad que podríamos quedarnos mucho rato y muchas cosas para tener instancias muy lindas para poder seguir debatiendo esto y hablando y aprendiendo, ¿no? La verdad que sí. Muchísimas gracias. Esto es un puntapié, porque la verdad que me quedaron muchas cosas para hablar, porque creo que al final y al cabo, bueno, allá tienen a Bolívar, San Martín, nosotros tenemos a Artigas, tenemos a O'Higgins, hay tantas cosas. La otra vez estaba leyendo que, por ejemplo, Perú no tiene como un libertador. Y todo ese tipo de cosas, y mismo en Brasil tampoco tiene como, porque tampoco luchó por su libertad, o sea, simplemente dijo no quiero más Portugal y se acabó, y se terminó, venimos a buscar. Y todas esas cosas en el pasado, después viene y entiende por qué suceden hoy en día, o sea, y tenemos esas actitudes, y tenemos, como dijo hoy Shelby, el hecho de cómo tenemos ese modelo del indígena, ¿no? Y hay que cortar, o sea, tenemos que identificar el problema para solucionar el problema y comenzar a edificar correctamente. Claro que sí. Bueno, así que muy interesante todos los viernes. La semana que viene vamos a estar nuevamente, si Dios quiere, bueno, con novedades y con más de estos temas para seguir hablando. Sí, estaría bueno que nos pueda acompañar su papá, porque no también, lo esperamos, las puertas están abiertas, y bueno, sin duda que va a ser muy rico todo lo que va a conversar Shelly, así que muy agradecido de verdad. Así que mandar un saludito a alguien antes de irte. Muchas gracias, un gusto estar acá compartiendo, y bueno, mi invitación obviamente es ir a la palabra. Allí es donde vamos a romper con todas estas cargas que no nos permiten vivir la plenitud del Evangelio. Allí encontraremos la plenitud. Muchas gracias de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Solo quería compartirles lo siguiente. Shelly hablaba acerca de la importancia de la individualidad de Dios en todo esto. Creo que los políticos van a dar cuenta a Dios, ¿verdad?, de su llamado a la política, los pastores de su compromiso con el pastorado, y ustedes, los comunicadores sociales, a ustedes Dios les dio el don del habla, del buen decir. Entonces les toca dar cuenta a Dios, ¿verdad?, como comunicadores. De allí, así veo yo la individualidad de Dios en cada uno de nosotros. Y dentro de la misma cabina, uno se queda impresionado, porque hay quienes son buenos en una producción radial, pero hay otros que son buenos allá en grabación, por decir algo, ¿no? Y otros, yo creo que Dios los dibujó con el timbre de la voz. Saben cómo decirlo, cómo llegar a los oyentes, a los taxistas que están en sintonía. Pero lo que quiero señalar es que allí yo veo la riqueza de la individualidad de Dios en cada uno de nosotros. Gracias a ustedes por este espacio. Estamos de acuerdo con todo lo que dijiste, de verdad. Y aparte por la voz de locutor que tiene Mario. Nos vamos, y será hasta la semana que viene, entonces el lunes, con más falta uno a partir de las 2 de la tarde. ¿Vos venís el lunes? El lunes no vengo, pero el viernes esperamos. Bueno, le mandamos un saludo, gracias, espero que haya sido de bendición todo este rato. Nos reencontramos entonces. Buen fin de semana. Chau, chau.